apuntan a ALM y a Azure DevOps. Entonces, Microsoft, ¿qué nos dice? Recuerden que en la Power Platform yo puedo desarrollar aplicaciones, llamémoslo sencillas, las Canvas Apps, flujo de trabajo con algunas expresiones, o también yo puedo pensar en que mi desarrollo, en el caso de una aplicación, va a meritar los Power Apps Component Framework. Si es así, entonces yo podría identificarme como un usuario que está desarrollando en cualquier ambiente de las soluciones nativas, en este caso en el Power Apps Studio o en el Power Automate Studio, aunque no se llama así, pero es como para concluir que las dos plataformas donde yo desarrollo todo es en la versión navegador. No existe un constructor aplicativo como si sucede en el caso de Power BI, que tiene su Power BI Desktop. Pero Microsoft, ¿qué no dice? Quizás su desarrollo va a meritar gestión de APIs. Quizás su desarrollo o su flujo de trabajo necesite consumir servicios de Azure como Azure Functions, algo de Kubernetes o servicios cognitivos. Ojo, el Layout Builder no fue la primera respuesta que Microsoft nos dio para agregar inteligencia artificial a nuestra aplicación de Power Apps o a nuestro flujo de trabajo de Power Automate. No, antes de eso existían los Azure Community Service, solo que allí sí necesitamos obviamente consumir dentro de una suscripción de Azure, necesito personal especializado y demás. Entonces, y otra cosa, si yo fuese un cliente donde quiero construir un servicio cognitivo, como por ejemplo el predictivo para binario que tiene ella Builder, yo puedo perfectamente decir, mi solución va a transar datos de un Dynamics, cuánto me cuestan las transacciones, los créditos que consume el ella Builder versus si me resulta más flexible irme a trabajar en Azure y crear mi propio modelo. Claro, debo tener unas habilidades específicas. Mientras que todo lo que está en Power Platform es low code, que para el caso de Leia Builder es muy low code. No requiere tantas habilidades técnicas. Ahora, luego Microsoft nos dice, listo, usted perfectamente puede decir que una solución, en este caso de Power Apps, pudiera quizás demandar quizás un flujo de trabajo no con Power Automate, sino con Logic Apps, por ejemplo. Entonces, puedo integrar la Power Platform, la puedo integrar con servicios de Azure. Pero también, si yo ya soy una persona con skills más avanzados o mi proyecto necesita involucrar una persona con skills más avanzados, yo ya tengo que pensar en qué tengo disponible para los usuarios developers, los pro developers. Y en esto muy seguramente, además de poder mi proyecto demandar consumir servicios de datos en Azure, como SQL Azure, SQL Data Warehouse o simplemente Cosmos DB, listo, eso es algo dentro de lo que está el producto pensado como alcance. Pero también dejar como mensaje que para los usuarios profesionales de desarrolladores, ellos pueden trabajar a través de Visual Studio o Visual Studio Code. Todo esto soportado con herramientas de Azure DevOps. Ya sea porque yo me quiera simplemente pensar en Azure DevOps como una herramienta para gerenciar mi proyecto con metodología Scrum, o si yo quiero desarrollar una solución de Power Apps en Power Platform, voy a trabajar con el Power Apps Build Tools. Existen muchas situaciones, pero lo que quiero dar con este mensaje es cómo Azure DevOps soporta cualquier trabajo de mi desarrollo, ya sea si me enfoco solamente en Power Platform, si voy a integrar servicios de Azure o si voy a desarrollar sobre servicios de datos en Azure y en audiencias. Azure DevOps está pensado para cubrir desarrollos para usuarios, citizen developer,
o también para satisfacer las necesidades de un pro developer, que así va a trabajar desde sus consolas de Visual Studio, por ejemplo. Entonces, eso es como una visión más across. Recordemos lo siguiente, ¿cuál es el propósito de Power Apps? Entonces, primero que todo, low code, creamos aplicaciones donde podemos conectarnos a más de 250 conectores disponibles o desarrollar los propios. Podemos almacenar los datos si no queremos SharePoint, si no queremos hacerlo en nuestros sistemas propios o SQL, podemos trabajar con Common Data Service. Todo lo que construyamos en Power Apps tiene la capacidad de ser integrado hacia soluciones con Office 365, hacia Azure, hacia Dynamics o simplemente con Power BI. Tiene los conectores integrados para ello. Por eso, cuando ustedes están en Power BI y van a visualizar los conectores disponibles, ahí hay un conector para Common Data Service, por ejemplo. Están madurando muchísimo las consolas de administración y de gobernanza en los datos, no solamente pensar en un tema de DLPs, sino en una herramienta para monitorear el performance, el rendimiento de la aplicación, que vamos a conocer el Starter Kit que trae en la solución de Power Apps para Power BI. Y esto es la parte más importante que le gusta a los desarrolladores, la extensibilidad para desarrolladores profesionales. ¿Cómo logramos esa extensibilidad? Cuando podemos trabajar con el Power Apps Build Tool, que se integra con Visual Studio. Bien. Otra cosa también para recalcar aquí. Cuando ustedes piensan en estas soluciones de Power Platform, le va a ofrecer Power Apps seguridad avanzada, pueden agregar lógica de negocios a los procesos, además de la lógica al propio flujo de trabajo, pueden crear aplicaciones Jumpstart a partir de Common Data Service, pueden también a esto sumar que los datos de Dynamics, de Office 365 y de Azure siempre van a estar disponibles, la seguridad que Microsoft les ofrece. Existe una oportunidad en este momento para todos los ISV, que son los desarrolladores independientes de software, que puedan hacer sus propias aplicaciones y simplemente venderlas como una solución. Entonces, existen entonces capacidades para enriquecer el ecosistema de la Power Platform. Para recapitular el Layout Builder, ¿qué nos ofrece? Poder generar soluciones de inteligencia artificial bajo código que permita potenciar mi aplicación o mi flujo de trabajo. Que podemos traer los datos a través de Common Data Service o simplemente utilizando los más de 230 conectores también que están disponibles para Power Platform. Podemos personalizar las ofertas que hoy tiene Dynamics 365 en cuanto a la inteligencia artificial con respecto a los insights, y que también podemos personalizar procesos específicos usando el Layout Builder. Podemos también encontrar que en el Layout Builder se crean extensiones de capacidades para un desarrollador profesional. ¿Qué quiere decir? Que un desarrollador profesional puede extender el diseño de su modelo de inteligencia artificial que está construyendo a partir de alguna de las plantillas que el Layout Builder le ofrece. Y que también podemos encontrar predicciones a partir de los datos que no solamente como Data Service procesa en Dynamics, sino también en Power Platform. Los flujos de trabajo. Vienen aquí simples conclusiones. Podemos simplemente utilizar unas plantillas estándar de Power Platform, de Power Automate, perdón, o podemos hacer nuestros propios flujos de trabajo personalizándolos a partir de plantillas libros en blanco o construyendo nuestras propias llamadas a API REST o simplemente haciendo conectores. Siempre lo que podamos construir en un flujo de trabajo, piensen que están construyendo bloques de soluciones, procesos basados en un disparador, los famosos triggers, ejecutando acciones, dándole acciones, entrenando los flujos de trabajo y agregándole lógica para que ejecute acciones cuando se cumplen ciertas condiciones, dándole lógica condicional. Esa es una de las promesas que tiene
mi Power Automate. Ahora, ¿qué sentido tiene pensar en Power BI? Uno, yo perfectamente, si estoy haciendo una solución en Power Automate, un flujo de trabajo que me recolecta información y que la información la guardo en listas de SharePoint, Power BI tiene un conector hacia listas de SharePoint. O si queremos que mi flujo de trabajo guarde datos en Common Data Service, existen los conectores hacia Common Data Service o hacia cualquiera de los orígenes de datos donde yo quiero que mi flujo de trabajo trance la información, los registros o mi aplicación de Power Apps. O, sin olvidarnos de Virtual Agents, donde quiera que mi agente virtual pues guarde esa información. Listo. Hasta el momento era un overview de nuestra Power Platform. Ahora hablemos de cuál es el marco de componentes que me ofrece en este momento Power Apps para crear experiencias de usuario personalizadas y que se puedan reutilizar. Primero, recordemos cuál es la misión de Power Apps. Que sea, y más que Power Apps, yo aquí lo llamaría como la misión de toda la Power Platform, es empoderar a todos los desarrolladores para que puedan hacer más a partir de lo que quisieran innovar, digitalizar o transformar un proceso del negocio. Son plataformas orientadas para los citizen developers, los usuarios finales, el administrador, el ingeniero de calidad. Son herramientas pensadas para los IT developers y también son plataformas disponibles para los pro developers. Les voy a contar un caso. En este momento llevo ya 20 días que iniciamos con un grupo farmacéutico, un proyecto donde necesitamos, dentro de muchas cosas, necesitamos construir una solución que los datos que se están creando allí, cuando la persona lo vaya a construir, vaya y guarde en SAP. Ese proyecto lleva Power Apps, Power Automate, Power BI. Y muy seguramente en otra etapa va a llevar un tema del RPA. En este caso, mis usuarios finales, los que van a trabajar en el frontend, son usuarios citizen developers. Ellos solamente necesitan entender cómo administrar el flujo de trabajo, cómo necesitan administrar la lista de SharePoint, hacer las llamadas de búsqueda y demás. Yo estoy en la figura del IT developer, pero para el caso de la integración hacia SAP, involucramos a otra persona y esa persona entonces es un pro developer, es un desarrollador que tiene su funcionalidad de trabajar las capacidades extendidas del desarrollo y de la integración hacia SAP, para hacerles el caso más de la vida real. Permítanme aquí me pongo indisponible. Bien. Listo. Siempre pensemos ahora en las buenas prácticas. ¿Cuáles son las buenas prácticas para llevar los proyectos de nuestros clientes cuando usamos alguna o todas las Power Platform, todas las Power? Siempre piensen en una sesión de ideación. ¿Cómo pueden robustecer? ¿Cómo pueden ustedes entender el caso de uso? Y sobre el caso de uso, poder identificar las variables que afectan, cómo pueden ustedes mejorar y automatizar más una situación. Piensen en una hackathon. Una hackathon va a ser una sesión práctica donde solucionen un problema y ese problema, sin que se vuelva ya la solución que sale a producción, simplemente va a ser una demostración de cómo los elementos que usted quiere involucrar, es decir, los productos de la Power Platform que usted quisiera involucrar, pueden atender una necesidad. Luego tiene que pensar en una sesión de estrategia. La estrategia es, voy a utilizar de ejemplo esta de la farmacéutica.
Pensamos en encontrar, listo, ustedes están llevando hoy todo el desarrollo del negocio de los productos, las renovaciones sanitarias y todo. Bueno, el área que se encarga de decir qué productos vamos a vender en la farmacéutica y vamos a comercializar en el mundo. Ahí pensamos en, listos, ustedes llevan hoy todo un Excel. De allí identificamos, a partir de un ejemplo práctico de automatización de listas, primero la ideación y la necesidad. ¿Quiénes usan? ¿Quiénes trabajan? Muéstrame los formatos, muéstrame los reportes, quiénes son los involucrados, cuáles son las columnas que yo tengo que mantener actualizar la información también en SAP. Listo. La hackathon fue una demostración. Ya hice un borrador, voy a hacer un escenario donde resuelvo una carga de datos, le pongo un flujo de trabajo de notificación, tengo unos indicadores y tengo simplemente unas automatizaciones para que se carguen otras listas. Con esto hicimos una sesión estratégica. La sesión estratégica nos dijo, una persona que antes en ese Excel desarrollaba 6 listas, copiar y pegar y le demandaba una serie de cosas repetitivas, yo se las soluciono. Simplemente usted ahora va a construir 3, porque son 3 tipos de formatos dependiendo del negocio y dependiendo de la periodicidad, y los otros 3 no los tienen ya que construir. El mismo sistema le vamos a dar un flujo de trabajo que le vaya a cargar la información. Y en ese flujo de trabajo lo que van a hacer es crear unas listas más refinadas de información con lo que usted necesita. Ok, esa sesión estratégica fue una discusión de a quién más tenemos que involucrar, qué otros procesos teníamos que involucrar. Incluso después de la hackathon, ya entonces en las siguientes reuniones del otro proyecto en paralelo, que también depende o sea, inclusive son 3 proyectos. El proyecto número 2 depende de que esté listo el número 1. Y en ese 2 surgieron preguntas e ideas. Las mismas personas están dando ideas. Oiga, ya viendo que a partir de tener un solo elemento, yo quiero desarrollar que el sistema mismo vaya, alimente y actualice, esas discusiones estratégicas se suman a un taller para ver cómo pudiera eso ilustrar a las personas y qué tipo de procedimiento hay que entrenar a las personas. Fíjense que ahí ya tenemos unas soluciones alineadas al negocio. En este caso ya teníamos, y eso es un caso de la vida real, un prototipo en una semana. Y como les dije, lo que ustedes me están diciendo en esta sesión estratégica y en esa sesión de diseño, me suma a lo que yo ya tengo. Ya estoy versionando el diseño. Y, y ya me dijeron, piensen que usted tiene que entregarlo en un mes, pero más adelante vamos a seguir actualizando los procesos del negocio. Nosotros mismos vamos a ser los que tenemos que estar versionando lo que usted nos deje hecho, Mayra. Entonces aquí donde uno viene con otras prácticas y es listo, una sesión de diseño es mire cómo va a ser la interfaz del usuario. Ustedes antes tenían toda una sábana de Excel donde todo el mundo metía mano. No, vamos a tener unas listas por vistas, que es lo que puede ver cierto usuario, y solamente quiero que cuando la persona que carga la información es en esos maestros de desarrollo del negocio, simplemente vamos a diseñar un frontend para que pueda tener más amigable dicha carga de datos. Sesión de diseño. ¿Cómo van a quedar los informes? ¿Cómo ven los informes el administrador, el vicepresidente o el presidente de la farmacéutica? Sesiones de diseño. Los prototipados. Un prototipado rápido es, sin pensar en la perfección de la herramienta, es listo. Para el caso mío del ejemplo, que es de la vida real, montemos rápidamente las listas, trabajemos con las columnas de búsqueda, prácticamente estamos haciendo un desarrollo dentro del SharePoint, y ya así sobre ese prototipo vamos teniendo insights por parte de los usuarios y ver qué cambios tienen. Entonces prácticamente lo que quiero con este slide es ilustrar cuáles son las recomendaciones para que las experiencias sean las correctas en la forma en que involucran las personas que van a estar relacionadas con ese proyecto de Power Platform.
todo es importante, la parte de diseño, la parte de ideación, la parte de estrategia, la parte de seguridad, requisitos, requerimientos y todo. Siempre sin irnos a una parte en la que la gente no entienda porque no lo aterrizan, siempre se sugiere hacer una hackathon y un workshop. Pero el workshop no es el demo, es un workshop para el negocio y un prototipado rápido. Los prototipados rápidos ayudan a que los proyectos en los momentos adecuados, si ustedes hacen entregas rápidas, por ejemplo, en el caso mío estamos haciendo entregas 2 veces a la semana, podamos rápidamente minimizar todas las probabilidades de que al final la gente siga diciendo cosas que no dijo al principio y prácticamente eso se traduzca a un volver a empezar y volver a hacer el proyecto. Hablemos ahora del marco de componentes de Power Apps, el framework. Esto es simplemente pensar en, primero que todo, el marco de componentes de Power Apps. Partamos de qué es. Es un marco unificado para que cualquier desarrollador, un IT Pro o un Pro Developer, pueda crear componentes de interfaz de usuario personalizados. Prácticamente es enriquecer más la vista, la parte visual de un área de trabajo. Esto está pensado para admitir aplicaciones de lienzo, las Canvas Apps y también las Model Driven Apps. Está disponible para desarrolladores de primera a tercera parte del perfil que usted quiera pensar en unos stakeholders. Pueden aquí, en el Power Apps Component Framework, pueden pensar en que construyen controles desarrollados profesionalmente, con contratos bien definidos, ciclos de vida y modelos de interacción. Prácticamente es poder desarrollar nuevos modelos de controles independientemente de la galería que nativamente trae su base de herramientas de Power Apps. Ustedes mismos pueden hacer sus propios controles si así lo desearan. El Component Framework también ofrece mejoras en la forma de diagnosticar el rendimiento de una aplicación. Ofrece herramientas de desarrollo, ya sea para la compilación, para la depuración. Tienen herramientas para PowerShell también, para aprovisionamiento en PowerShell. Prácticamente el Component Framework está pensado en, uno, ustedes pueden desarrollar las aplicaciones Canvas Apps que necesiten. También muchas veces uno necesita desarrollar Model Driven Apps. Y en algunos momentos uno quiere desarrollar en el Canvas Component, desarrollar nuevas expresiones o nuevos conectores, o simplemente utilizar el Pro Developer Component Framework. Esto lo puedo pensar en, si quiero solamente enfocarme a Canvas Component, entonces voy a desarrollar dentro de un ambiente de Canvas Controls. Y si yo quiero solamente trabajar mediante el Pro Developer Component y dentro de mis Model Driven Apps, estoy trabajando en una interfaz unificada. Ahora, todo esto yo puedo decir, ok, yo quiero apoyarme en ecosistemas nativos como los que trae por defecto mi Office 365 y Power BI. Quiero pensar en componentes de terceros, desarrollados por terceros en el ISV, eso es lo que encontramos en el App Source, en este caso de Power Apps o de Power Automate. Quiero desarrollar mis Pro Components a través del Component Framework. Quiero desarrollar componentes para Power Automate, para el AI Builder, o simplemente componentes modelados, o los que trabajo en mis sistemas Canvas. Prácticamente lo que quiere decirnos es, listo, yo puedo crear entonces con el Component Framework aplicaciones creadas íntegramente para Power Apps, para Dynamics, para Power Automate, o simplemente aplicaciones ISV independientes.
O también quiero pensar en aplicaciones personalizadas con componentes integrados que se conecten hacia SharePoint, hacia Teams, hacia Power BI o aplicaciones completas dentro del ISV. ¿Qué tipo de componentes uno puede construir cuando queremos extender y enriquecer nuestros desarrollos y personalizarlos? Yo puedo pensar en construir o añadir controles de campos en un formulario, cuadrículas de entidades, cambiar prácticamente la cuadrícula de datos, vistas. Puedo también pensar en crear controles que no estén enlazados, como si fueran widgets. Puedo simplemente desarrollar un nuevo paso para un proceso de negocio. O simplemente quiero mostrar contenido externo. En este caso, una llamada de API hacia LinkedIn, o integrar un servicio de Adobe, o un servicio, por ejemplo, de Moodle, que me consultó una vez un cliente. O simplemente consumir servicios externos. El servicio de mapas de ArcGIS, el servicio de mapas de BIM, uno de los muchos ejemplos. Esos son los tipos de componentes que puedo añadir. Para que se lleven una idea, antes siempre vamos a trabajar con las opciones de interfaz de diseño que trae en este caso Dynamics 365. Pero cuando yo ya trabajo con el Component Framework y desarrollo y personalizo, podemos encontrar, como ven en pantalla, unas soluciones más enriquecidas, más atractivas visualmente y mejora la experiencia de navegación, de consultas o de consumo de la aplicación o solución, que en este caso sería para Dynamics. Bien, para aprovechar el tiempo, hablemos de las características que trae las soluciones para administrar el ciclo de vida en el desarrollo de una aplicación. Las Application Lifecycle Features. Entonces, primero que todo, aquí ya empezamos a hablar de ALM. Si han podido seguirme en la presentación, les estoy trayendo escenarios de todas las situaciones que podemos encontrarnos durante los proyectos de Power Platform. Versionamiento, mejoras, cambios y sobre todo, más que las prácticas en sí, cuando es una aplicación sencilla, una Canvas Apps o un flujo de trabajo estándar, o cuando estoy utilizando conectores avanzados o construyendo los propios conectores, ahí todavía estamos involucrando un Citizen Developer o un IT Pro. Pero un IT Developer, perdón. Pero cuando yo ya necesito es desarrollar mi propia aplicación, codificar. No me quiero conformar con el low code, yo necesito meterle código a mi solución, en este caso mi aplicación. Entonces, como un pro developer, yo ya quiero entender cómo puedo hacer unas prácticas de pruebas, de rendimiento, de monitoreo, que yo puedo trabajar desde mi Visual Studio, porque integré el Power Apps Build Tools, o porque estoy en Azure DevOps y quiero en los pipelines agregar dicha extensión. Entonces, aquí ya empezamos a hablar de los ALMs. Iván, creo que quiere decirme algo. Por ahí, Mayra, estamos casi con el tiempo, unos 10 minutitos más para empezar, para que Sergio también se conecte a su charla. Listo, aquí también tengo que ver la pantalla, listo, gracias. Entonces, primero que todo, ¿qué es el Application Lifecycle Management? Entonces, primero que todo, es un concepto general que abarca varios equipos. Equipos pensados a la administración para la gestión del entorno, la experiencia de desarrollo y el uso de tools para extender el desarrollo, para los creadores de la experiencia de desarrollador, o simplemente como una plataforma para el modelo de solución y la instalación de aplicaciones. Es decir, cuando quiero hacer un tema de autoprovisionamiento de aplicaciones sobre lo que quieran los usuarios construir. ¿Qué está disponible en una solución?
Entonces, en una solución, cuando yo quiero trabajar ALM, pueden ser proyectos pensados en apps, ya sean Canvas apps o Model Driven apps, porque es un proyecto que está involucrando desarrollar o trabajar nuevos procesos del negocio, entonces ya sea flujos de trabajo de Common Data Service o simplemente flujos de trabajo de Microsoft, ya sea con Power Automate o con Logic Apps. Porque quiero trabajar entidades a nivel de campos, a nivel de vistas, a nivel de tablas, a nivel de paneles. Porque quiero pensar en construir conjuntos de opciones, paneles, informes, administrar los aspectos de seguridad y gobernanza, mapas del sitio, o porque simplemente quiero asociar componentes pro para desarrolladores, como los mensajes de SDKs, construir plugins o recursos web. ¿Qué es lo nuevo que ofrece Microsoft en temas de desarrollo y extensión de capacidades para los pro developers? Las opciones de construir conectores personalizados y desarrollar variables de entorno. Los conectores personalizados significa que yo pueda entonces definir mediante un asistente muy práctico, como lo ven en pantalla, manejar, administrar control de código fuente, o simplemente quiero construir y cargar paquetes de soluciones para una aplicación, paquetes de soluciones de un flujo de trabajo, o simplemente una personalización de una solución que tengo con Common Data Service. O simplemente quiero automatizar mi desarrollo mediante las consolas de PowerShell o con Azure DevOps. Si yo quisiera pensar en variables de entorno, entonces recuerden mis recomendaciones de tener más de un ambiente. Yo aquí puedo trabajar con actualizar valores sin cambiar el código, o simplemente quiero trabajar con parámetros de entrada para cosas como flujos de trabajo, como los plugins, o simplemente quiero pensar en seguridad más robusta y más configurable hacia mi ambiente. Primero que todo, ¿cuáles son las recomendaciones para enmarcar el ALM? Construir, implementar y mantener son las tres grandes etapas. En el construir es simplemente hacer un análisis estático de mi solución, de mi aplicación o de mi flujo de trabajo. En la implementación, entonces podemos estar pensando en un Power Apps Test Framework. Aquí vamos a hacer validación de aplicaciones en tiempo real. Y en la fase entre implementar y ya pensar en el mantenimiento de nuestra solución, entonces utilizar el App Monitor, o en el mantenimiento apoyarnos en los sistemas de telemetría. El Power Apps Test Framework se enfoca a que puedan ustedes incluir pruebas en el ciclo de vida de la aplicación que están desarrollando, que se orienten a crear un modelo de pruebas, perdón que me entró un polvo, y que puedan ustedes recolectar resultados del rendimiento que arrojan dichas pruebas sobre la aplicación que están desarrollando. El App Monitor está pensado para que puedan medir el rendimiento de la aplicación, la solución que están construyendo. Prácticamente va a monitorear la ejecución de todos los componentes que incluye el desarrollo de dicha solución. El Power Apps Test Framework está orientado también para que dentro de su solución ustedes puedan diseñar un proceso de pruebas, ya sea a nivel de consultas, a nivel de acciones, como lo quieran ustedes parametrizar, dependiendo del entorno que están ejecutando antes de sacarlo a producción. Y en cuanto a telemetría, cómo ustedes pueden acceder a la información, a los insights que recogen los resultados, ya sea porque usa el Azure Monitor para crear alertas, o porque simplemente quiere utilizar la telemetría que se envía a través de las Application Insights. También ustedes tienen la posibilidad de administrar sus desarrollos mediante PowerShell. Hay unos semi-delets para Power Apps, para Power Automate, ya sea porque ustedes piensen en el Power Apps Manager,
Power Apps Manager Connector para administradores, o el Power Apps Management Connector para la tienda, o simplemente en el Microsoft Power Automate Management. Entonces pueden crear automatizaciones que necesitan con Power Apps, con Power Automate y con PowerShell. Ejemplos: enviar un correo electrónico de bienvenida para nuevos creadores de aplicaciones, eso es con PowerShell. Con PowerShell pueden automatizar una tarea como el informar de todas las conexiones compartidas en el inquilino. Otro ejemplo es, bueno, más que ejemplo, esta es la invitación. Arranquen por utilizar el kit de inicio del Centro de Excelencia, el COE. Espero mostrarlo ahorita en la parte práctica. Mientras respondemos preguntas, me voy a saltar un poco acá para hablar un poco de la automatización. Este es un ejemplo de cómo una empresa utiliza Azure DevOps para automatizar. El objetivo de una empresa que utiliza Azure DevOps para automatizar procesos masivos es permitir que la automatización completa esté disponible para los usuarios que deseen llegar a la ideación y creación sin tener que abrir ninguna entrada, es decir, simplemente a partir de una previa configuración, las personas quieran simplemente decir qué quieren construir, cuál es el propósito del desarrollo, que cargue cuáles son los usuarios que van a involucrarse en el desarrollo, y él le va a ir a ayudar a desplegar dicha aplicación. Prácticamente esto es desarrollo de aplicaciones por autoservicio. Este es un ejemplo de Azure DevOps. Entonces, también en este ejemplo, Chevron es uno de los casos más mencionados a nivel mundial de la Power Platform. Aquí es un requerimiento de migración de una aplicación. Entonces, aquí simplemente es un proceso para promocionar una aplicación entre ambientes. En resumen, el enfoque de DevOps que usa Chevron, ¿cuál es? Tienen más de 70 entornos de producción por separado. Tienen entornos de acuerdo a los propósitos de lo que ellos quieran desarrollar, y usan Visual Studio o Azure DevOps como origen para automatizar todos los deployments de aplicaciones. El marco de trabajo ALM, recordemos, está orientado para ayudar y apoyar en los procesos de colaboración empresarial, herramientas de planeación ágiles. Ustedes pueden planear un proyecto bajo metodología Scrum o Canvas. Ofrece dashboard, ofrece métricas, pueden llevar un control de versiones. Está orientado para trabajar en multiplataforma. Pueden utilizar cualquier elemento y de desarrollo. Tienen disponibles herramientas para pruebas y trazabilidad. Pueden hacer pruebas de rendimiento y de carga. Pueden hacer integración continua, y tienen una plataforma abierta que es extensible, ya sea porque ustedes simplemente quieran aplicar las prácticas de gerencia de proyectos en prácticas de DevOps, o simplemente quieren orientarlo a uso básico de Power Platform sin pensar en desarrollos o proyectos que involucren servicios de Azure o servicios de datos de Azure o herramientas pro para desarrolladores. Ustedes pueden pensar en los Azure Boards, los Azure Text Plans, los Azure Artifacts, los Azure Repos, o por ejemplo en las extensiones del Marketplace pueden descargar el Power Apps Build Tools o trabajarlos desde los pipelines. O simplemente quieren utilizar Azure DevOps para gerenciar el equipo del proyecto, las tareas que están en progreso, las que están por hacer, las que están terminadas, y quisieran llevar eso una analítica más avanzada. Power BI tiene un conector para medir nuestros proyectos que tenemos en Azure DevOps. También, si lo queremos traer hacia Teams, en Teams tenemos conectores para Azure DevOps, y desde allí gerenciar nuestros proyectos que estamos desarrollando y trabajando dentro de la administración del ciclo de vida del desarrollo utilizando Azure DevOps. Entonces, hay un conector también para Teams. De lo nuevo entonces es, si necesitan desarrollar personalizaciones para un enfoque Pro Developer, entonces
La invitación es a conocer Azure DevOps y también el Power Apps Build Tool. Prácticamente aquí, en el Power Apps Build Tool, es una nueva solución disponible para los desarrolladores que deseen construir aplicaciones personalizadas para enriquecer experiencia de usuario, enriquecer experiencias de integraciones a conectores que no existían y tuvieron que desarrollar dicha personalización, o si quieren simplemente desarrollar para Power BI, que es otro de los casos también no tan frecuentes, pero que como plataforma lo ofrece y está disponible. El Starter Kit que yo les mencionaba, y creo que ya se me acabó el tiempo, es una solución que está en el Power BI que les ayuda a ustedes a medir el rendimiento de todas sus soluciones de Power Platform. El Starter Kit Core. Entonces aquí ustedes pueden monitorear dentro de su inquilino, su tenant, todo el resumen de aplicaciones que tengan aprovisionadas, analizar sus ambientes, analizar sus aplicaciones, sus flujos de trabajo. Por ejemplo, pueden tener clientes que tengan Microsoft 365, además tienen Dynamics, con más de un entorno de producción, de desarrollo, además de un ambiente para trabajar sus aplicaciones y flujos de trabajo. Entonces pueden desarrollarlo de esta manera. Pueden analizar los conectores personalizados, quiénes son los propietarios, quiénes son los constructores. Esta es una aplicación que lo encuentran en el App Source cuando inicia sesión en Power BI. Es el Toolkit, el Tenant Adoption. Prácticamente les va a ayudar a medir cómo es el grado de adopción de sus proyectos de Power Platform. Esto genera más data, más insights que lo que ofrece la consola de administración de Power Apps o la de Power Automate. Recuerden que cada una de ellas tiene sus propias consolas. Y ya para ir cerrando, existe una documentación muy completa en el docs.microsoft acerca de Power Platform, la administración del ciclo de vida de una aplicación. Entonces aquí ustedes pueden revisar la documentación y dentro de las extensiones, ustedes cuando entran a su Azure DevOps, donde pueden llevar sus proyectos, entonces pueden pensar en escoger, en el Marketplace van a encontrar las extensiones para Power Platform. Aquí van a encontrar su extensión, el Power Platform Build Tool. Y ya eso se ameritaría otra sesión, pero ya no de 2 horas, sino eso por lo general uno puede trabajar esto con cliente en un taller de 3 horas mínimo, es para hacer buenos ejercicios. Ajá. Listo, Iván, no sé si hay preguntas al respecto. No sé, ahí Sergio, Sergio que te espera. A ver, Sergio, ¿tienes alguna pregunta? Si no pasamos a tu charla, Iván. Sergio. ¿Sí? Sergio está ahí. Sergio, ¿hay preguntas? Sí, aquí estoy. Ah, ya, ok. ¿Tienes alguna pregunta, Sergio? No. Momento, no. Ok, listo. Mayra, te agradezco el tiempo. De verdad, tu charla es bastante interesante por el tema de voz, que es un tema bastante amplio. Seguro que en la sesión que todavía tenemos una sesión contigo adicional, podamos complementar tu charla porque es bastante compleja. Esta más de intro y esta va a ser más práctica. Sí,
Claro, de todas maneras, en la próxima sesión lo vemos, quizás complementas para que invitas también a todos para que puedan complementar esta sesión. Entonces, te doy las gracias, mi estimada Mayra, Claro que sí. por el tiempo y un gusto tenerte nuevamente en la gira. Gracias. Gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ti. Listo. Nos estamos Chao, viendo. chao, Gracias. chao, chao, Iván. Chao, Gracias. chao, te cuidas.